Imagínese perderlo todo en cuestión de semanas, su matrimonio, su carrera, su hogar, incluso su autoestima. Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Mi marido, la persona en la que más confiaba, me engañó con mi mejor amiga, sí, la que me juró lealtad eterna. Incluso dijo que nunca me recuperaría de ese golpe. Y por un momento pareció que tenía razón. Atrapado en una habitación de motel de quinta categoría, donde el olor a moho luchaba por el espacio con la desesperación, me encontré pagando la tarifa diaria por semana, sobreviviendo con platos que valían menos de $2 y aceptando cualquier trabajo que se me presentara, incluso si apenas era suficiente para pagar las facturas vencidas. Pero la vida tiene una extraña manera de sorprendernos justo cuando pensamos que no hay salida. Fue en una de esas noches, mientras devoraba fideos con un tenedor de plástico que amenazaba con romperse con cada bocado, que algo llamó mi atención debajo de la cama, una maleta vieja, cubierta por una gruesa capa de polvo como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Cuando lo saqué vi mi nombre escrito en una etiqueta amarillenta, con la letra inconfundible de la tía Margarida, esa pariente excéntrica a quien la familia trataba como loca, pero que para mí siempre tenía un brillo de sabiduría en los ojos. Había muerto 9 meses antes, llevándose consigo secretos que nadie imaginaba. Dentro de la maleta, además de 10 millones de reales en billetes perfectamente empaquetados, había una nota que sacudió los cimientos de mi existencia. No eran solo palabras, eran la prueba de que toda mi vida había sido una farsa orquestada. Mi marido y mi ex amigo habían estado planeando mi caída durante años, desde antes de la boda. Peor aún, la muerte de mi madre hace 6 años no fue un accidente, como siempre me hicieron creer. La nota llevaba una dirección en Krasnodar y una siniestra advertencia: intentarán silenciarte, tal como hicieron con tu madre. Usa este dinero para desaparecer o luchar. La elección es tuya. Hasta hace 7 meses era una mujer corriente con una rutina predecible y sueños modestos. Tenía un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, donde los vecinos todavía se saludaban por su nombre. María Ivanovna, la señora del apartamento de al lado, siempre me saludaba con una sonrisa cuando nos cruzábamos en el pasillo. Las paredes eran demasiado finas, se podía oír la televisión al otro lado, y la alfombra, a pesar de las manchas rebeldes, guardaba recuerdos, las tardes que pasé con Igor pintando la habitación, las fotos de nuestra ceremonia colgadas en la pared, iluminadas por una luz que hacía todo más acogedor de lo que realmente era. Trabajé como coordinadora de marketing en una agencia mediana, Arlov y Parceiros, donde desarrollé campañas para pequeñas empresas, desde rediseños de sitios web de dentistas hasta newsletters para boutiques que apenas podían pagar las facturas. No era el trabajo de mis sueños, soñaba con multinacionales y grandes marcas, pero pagaba alrededor de 4.000 reales al mes, suficiente para el alquiler, las compras mensuales y, de vez en cuando, una cena fuera para poder fingir que éramos más ricos de lo que éramos. Mi jefe, Fedorov, era de esos que elogian en público pero nunca promueven. Le pregunté cómo había sido mi fin de semana, pero ni siquiera esperaba la respuesta. Aún así, llegué puntualmente a las 8:30 de la mañana, preparé mi café en la máquina que siempre derramaba, me senté en la mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver el estacionamiento vacío, y realicé mis tareas con la precisión de quien piensa que la rutina es un escudo contra el caos. Igor, mi marido, decía que era asesor empresarial. Su agenda era errática, noches de insomnio preparando propuestas, viajes repentinos a Rostov o Kazán para reuniones con clientes, llamadas en horarios improbables con personas de zonas horarias lejanas. Regresaba exhausto, me besaba la frente, calentaba la cena que dejaba en la sartén y se quedaba dormido en el sofá con mi computadora portátil abierta. Lo cubrí con una manta sintiendo una mezcla agridulce de afecto y soledad, orgullo por su dedicación, pero una punzada de resentimiento por tan poco tiempo juntos. Nos habíamos conocido 7 años antes, en una cena con amigos en común, o al menos eso era lo que pensaba. Estaba atento, se interesaba por mi trabajo, me escuchaba con una rara intensidad y hacía chistes inteligentes sin forzar las cosas. Al final de la noche, mientras los demás todavía reían en la habitación, él me ayudó a lavar los platos y me pidió mi número. Acepté, tratando de ocultar mi emoción. Nuestra relación fluía con naturalidad, café los domingos, paseos por la ciudad, mañanas de ocio leyendo el periódico en la cama. 1 año y medio después, se arrodilló en el mismo parque donde tuvimos nuestra tercera cita y me pidió que me casara con él. Dije sí sin dudarlo porque no veía ninguna razón para decir no. Pero en los últimos 2 años algo ha cambiado.
Pequeñas señales que insistí en ignorar. Encendía el celular cuando pasaba, contestaba llamadas en otra habitación, dejaba la pantalla apagada durante la cena. Sus respuestas sobre el trabajo fueron vagas, llenas de generalidades. Nos peleamos por tonterías, la forma en que pongo los platos en el lavavajillas, si valía la pena comprar verduras orgánicas, cuánto tiempo pasaba hablando por teléfono con mi madre. Todo parecía una cortina de humo para ocultar algo más grande. Y luego estaba Alina, mi amiga desde la universidad, mi hermana preferida. Compartíamos paquetes de fideos cuando éramos estudiantes, soñábamos con el futuro, reíamos hasta llorar. Ella fue mi dama de honor en la boda, lloró conmigo durante los votos, me ayudó a cargar cajas cuando nos mudamos al tercer piso, bromeando diciendo que éramos acaparadores. Todos los jueves, sin excepción, ella aparecía con una botella de vino y pasábamos horas en el sofá hablando de sus desastrosas relaciones, mis frustraciones en el trabajo y el creciente temor de que Igor y yo nos estuviéramos distanciando. Ella siempre decía, todos los matrimonios pasan por crisis. Solo necesitas volver a conectarte. Hoy estas palabras suenan a cruel ironía. Si crees en las segundas oportunidades, en la justicia y en la fuerza que surge de las cenizas, quédate conmigo en esta historia. Porque lo que encontré en esa dirección de Krasnodar no fue solo una fortuna, fue la verdad que lo cambió todo. Y es mucho más grande de lo que imaginas. Antes de continuar, permítanme agradecerles por estar aquí compartiendo este camino. Si esta historia te resonó, si alguna vez sentiste el peso de la traición o el dolor de perderlo todo, deja un comentario en tu ciudad. Su presencia aquí marca la diferencia para quienes necesitan esperanza. Ahora prepárate, lo que te espera te dejará sin aliento. La vida me ha enseñado que los hombres como Igor no nacen traidores, se forjan en la complacencia de quienes los rodean. Y yo fui tu mejor cómplice sin siquiera darme cuenta. Mi mejor amiga, Svetlana, siempre me decía, Natacha, tienes un hombre que es la envidia de la mitad de las mujeres de Krasnodar, leal, paciente y estable. Y yo le creí. ¿Por qué dudar de la persona que lleva más de una década a tu lado? Sería como dudar de la realidad misma. Mi madre, Evgenia Nikolayevna, murió hace 6 años en un accidente automovilístico en una noche lluviosa. Su coche chocó contra un árbol en una carretera por la que había conducido cientos de veces. La policía dijo que iba a exceso de velocidad o se quedó dormido al volante. Pero la tía Margarida, esa molesta pariente que llegaba a las reuniones familiares con panfletos sobre la corrupción corporativa y advertencias de no confiar en las personas equivocadas, insistió en que algo andaba mal en la historia. Todos atribuyeron sus palabras al duelo. Después de todo, ¿quién escucharía a una mujer que llenaba su casa con montones de periódicos amarillentos y carpetas llenas de pruebas que nadie quería ver? Cuando tía Margarida murió, hace 9 meses, estaba sola en ese apartamento abarrotado, rodeada de silencio y papeles que nadie había leído jamás. La imagen de aquel espacio asfixiante con sus paredes cubiertas de recortes y notas febriles me perseguía. Me torturé imaginando sus últimos minutos, si sentía el peso del abandono, si entendía que sus advertencias habían sido ignoradas como delirios de una mujer paranoica. Pero, ¿y si ella solo viera lo que nosotros, cegados por la conveniencia o el miedo, nos negamos a ver? En ese momento estaba convencido de que todo estaba bajo control. Se levantaba temprano, iba a trabajar, mantenía la casa impecable y era una esposa ejemplar. Seguí todas las reglas no escritas de una vida normal, como si fueran un escudo contra el caos. Creía firmemente que si trabajaba honestamente, confiaba en las personas adecuadas y respetaba las convenciones, el universo me recompensaría con seguridad. Pero allí, sentado en la destartalada sala de estar de mi madre, con el olor a moho y cigarrillos impregnando las cortinas, la cama crujiendo con cada movimiento, me di cuenta de lo ingenuo que había sido. Todo en lo que me apoyaba, mi matrimonio, mi trabajo, mis amistades, no era más que una elaborada escenografía, elaborada por personas que no me veían como un ser humano sino como una pieza desechable de su tablero. Mi matrimonio fue una farsa. Mi carrera, una trampa de oro. Incluso las risas con Svetlana en los almuerzos del domingo eran escenas de un guión que no sabía que estaba siguiendo. Ese apartamento al que llamaba hogar, la oficina que me daba la ilusión de estabilidad, las personas con las que juraba que era cercano, nada de eso era real. Toda mi vida se había construido sobre cimientos de mentiras y ni siquiera lo sospechaba. Hace 6 meses todavía vivía en la burbuja de esta normalidad fabricada.
Pensé que la rutina era sinónimo de protección, que las reglas existían para salvarnos y no para encarcelarnos. No tenía idea de que Igor y sus asociados ya estaban planeando mi destrucción incluso antes de nuestra boda. No sabía que la muerte de mi madre no fue un accidente. No tenía idea de que tía Margarida había pasado sus últimos años reuniendo pruebas que todo el mundo consideraba una locura. No sospeché nada hasta que encontré esa maleta maltrecha con 10 millones de rublos y una carta que partió mi mundo por la mitad. La maleta estaba abierta sobre la cama, los billetes amontonados como evidencia material de un crimen. En mis manos sostenía la carta de tía Margarida, el papel amarillento y arrugado por lo mucho que la releía. Han estado planeando esto desde antes de tu boda. La muerte de tu madre no fue un accidente. Termina lo que ella empezó, antes de que te callen a ti también. Las palabras bailaron ante mis ojos, borrosas por las lágrimas. ¿Cómo podría no ver lo obvio? ¿Cómo viví 7 años dentro de una mentira tan bien tejida que nunca sospeché la verdad? Entonces recordé ese día. Fue un martes, hace 6 meses. Me desperté con un nudo en el estómago, una ansiedad que no podía nombrar. Intenté ignorarlo. Me di una ducha, tosté una rebanada de pan, pero después del primer bocado sentí que se me cerraba la garganta. Es simplemente cansado, me mentí a mí mismo. Necesito café. Necesito ir a trabajar. Igor seguía durmiendo. La noche anterior, había dicho que tenía una reunión tarde y que necesitaría dormir hasta tarde. A las 10 de la mañana estaba en mi cubículo de Arlov y Parceiros mirando el calendario de publicaciones de una clínica dental. Tenía las manos frías, el corazón latía con fuerza y una sensación de desastre inminente crecía en mi interior. Me levanté y fui a la oficina de Fyodor Arlov, algo que nunca hacía sin una razón concreta. Necesito irme a casa, dijo sin dar explicaciones. Me miró de forma extraña, no con la irritación que siempre sentía cuando alguien se iba temprano, sino con algo que parecía alivio. Como si supiera algo que yo no sabía ya y estuviera feliz de verme partir. El viaje a casa duró 20 minutos, arrastrado por el tráfico del mediodía. No encendí la radio, cualquier sonido sería demasiado. Me temblaban las manos sobre el volante mientras me convencía de que era solo ansiedad. Pero la sensación de que algo estaba a punto de colapsar no hacía más que aumentar. Cuando finalmente estacioné frente a nuestro edificio, vi el Honda plateado de Alina en el lugar para visitantes. Ese mismo Honda en el que íbamos de compras, de viaje de fin de semana y a tomar un café. Tenía la llave de nuestra casa. A veces entraba durante el día si no tenía internet. Nunca hubo ningún motivo para sospechar. Pero ese martes, con Igor supuestamente en el trabajo y Alina, que trabajaba desde casa, con su auto estacionado allí, algo se congeló dentro de mí. Estuve un minuto entero en mi auto con el motor en marcha poniendo excusas. Quizás estén trabajando juntos en un proyecto. Quizás Igor estaba enfermo y ella vino a verlo. Hay una explicación lógica. Repetí esos tal vez como un mantra, como si la fuerza de la repetición pudiera hacer que la mentira fuera cierta. Apagué el motor. Me fui. Crucé el estacionamiento con pasos que parecían resonar en el asfalto. El ascensor volvió a estropearse, así que subí los 3 tramos de escaleras, cada escalón pesaba como una frase. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. Abrí la puerta con la llave lo más silenciosamente posible, aunque no sabía por qué. Dentro del apartamento reinaba un silencio denso. No el vacío de una casa desocupada, sino ese silencio cargado, que hace que te hormiguee la nuca porque sabes que no estás solo. Me quedé congelada en medio de la habitación, con el bolso todavía en el hombro, escuchando. Y luego escuché risas. No era la risa de Alina cuando veíamos comedias o intercambiábamos chismes. Fue una risa baja e íntima, de esas que se reservan para alguien especial. Algo dentro de mí se rompió. Me quedé allí inmóvil, mientras mi cerebro intentaba desesperadamente encontrar una salida. Ella está hablando por teléfono. Está viendo algo gracioso. Es solo mi cabeza. Pero en el fondo ya lo sabía. Sabía lo que vería cuando abrí esa puerta. Di un paso. Luego otro. Cada movimiento fue una eternidad. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el pomo de la puerta. No llamé.
¿Por qué llamar a la puerta de tu propio dormitorio? Giré la manija con un movimiento brusco y empujé la puerta con demasiada fuerza. Golpeó la pared con un golpe que sonó como un disparo en el silencio de la casa. Estaban en mi cama. Igor, desnudo bajo las sábanas que me había lavado 3 días antes, con ese olor a suavizante de lavanda que siempre me calmaba. Su piel brillaba levemente por el sudor, sus músculos se tensaban mientras se movía con una urgencia que ya no reconocía. Alina, mi mejor amiga, estaba acostada a su lado, con el pelo extendido sobre la almohada que había comprado en un viaje a Lisboa y las uñas pintadas con el esmalte que le había prestado la semana anterior. Sus ojos se encontraron con los de él en una mirada tan íntima, tan familiar, que me heló la sangre. No fue una aventura de una noche. No fue un error, no fue un desliz. Era una rutina. Era la naturalidad de quien lleva meses, años, repitiendo el mismo gesto, ¿quién sabe? Cuando me vieron, el primer sentimiento que cruzó por sus rostros no fue el de culpa. Fue irritación. Alina frunció el ceño como si hubiera interrumpido algo sagrado. No lo ocultó, no balbuceó disculpas, simplemente me miró con esa sonrisa condescendiente, como diciendo, ¿de verdad pensaste que no me enteraría? Igor, en cambio, saltaba de la cama con una agilidad que delataba la práctica. Se puso los pantalones con movimientos rápidos y precisos, de esos que solo se aprenden después de hacer lo mismo rápidamente muchas veces. Eso dolió más que la escena misma. No fue un accidente. Era un plan. Algo ensayado, calculado, repetido hasta la perfección. Cuando sus ojos finalmente encontraron los míos, no sentí vergüenza. No hubo arrepentimiento. Solo un profundo cansancio y algo que se sentía casi alivio. Como si finalmente pudiera liberarse de la carga de fingir. Marina, dijo con esa voz tranquila, casi paternal, que siempre usaba cuando pensaba que estaba exagerando. Necesitamos hablar. No es lo que estás pensando. Lo absurdo de la frase era tan grotesco que por un segundo pensé en reírme. Por supuesto, eso era exactamente lo que estaba pensando. Y peor, era peor que cualquier cosa que mi cabeza hubiera imaginado. Pero él permaneció allí en medio de la habitación, desnudo de cintura para arriba, tratando de convencerme de que estaba equivocado, que mi realidad era una distorsión, que yo era el problema por no aceptar su versión de los hechos. Alina, ahora sentada en la cama con una sábana echada sobre los hombros como un manto de hipocresía, tuvo la audacia de parecer preocupada. No queríamos que te enteraras así, murmuró, como si hubiera una forma digna de saber que tu marido y tu mejor amiga te habían estado engañando desde Dios sabe cuánto tiempo. Pero, Marina, sabías que algo andaba mal. Nuestro matrimonio había terminado hacía mucho tiempo. Su descaro me dejó sin aliento. No fue solo la traición lo que dolió. Me dolía que me estuviera culpando. Como si yo fuera el ingenuo que no vio lo obvio. Como si no hubieran planeado cada mentira, cada mirada robada, cada risa compartida a mis espaldas. La única pregunta que pude hacer salió como un susurro ronco, casi irreconocible. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Igor suspiró como si la pregunta le resultara incómoda. Lo suficiente para saber que todo entre nosotros ya había terminado. Lo suficiente como para que fingir se vuelva más difícil que ser honesto. La palabra fingir me atravesó como una espada. ¿Cuántas veces fingió amarme? ¿Cuántas veces esas 3 sílabas te amo fueron solo un sonido vacío, un guión memorizado? ¿Cuántos jueves se sentó Alina en mi sofá, bebió mi vino, escuchó mis confesiones sobre el matrimonio, mientras elegía las palabras adecuadas para mantenerme distraído, controlado, ciego? ¿Cuántas veces ha salido de mi casa y se ha ido directa a su cama? No grité. No lloré. No tiré nada contra la pared. Le di la espalda, salí de la habitación y comencé a meter cosas en la primera maleta que encontré. Pasaporte. Cargador. El neceser de maquillaje que usé para tapar las noches de insomnio. Todo lo que una persona necesita cuando, en cuestión de horas, su vida se derrumba como un castillo de naipes. Igor me siguió todavía sin camiseta, repitiendo que necesitábamos hablar como adultos, como si esto fuera algo que se pudiera solucionar con un café y un tono racional. No lo escuché. Dejé el apartamento por el que pagué la mitad, me subí al coche que todavía olía a mí y me dirigí al primer café que encontré, a 5 kilómetros de distancia. Estacioné, apoyé la frente en el volante y sollocé hasta que me ardió la garganta, hasta que mi cuerpo tembló de cansancio.
Entonces llamé a Katia, mi hermana, y le pregunté si podía quedarme con ella unos días. Eso fue hace 6 meses. Ahora, sentado en este restaurante con la carta de la fiscalía y una maleta llena de dinero que no debería haber sido mío, entendí, aquel martes había sido solo el primer acto de una obra mucho más grande. La traición no fue casual. Fue estratégico. Era parte de algo más grande, algo que conectaba la muerte de mi madre, las investigaciones de tía Tetiana y la sensación de que durante años había sido solo una pieza en un tablero que no podía ver. Viví en el sofá de Katia durante 5 días, fingiendo que todavía tenía una vida normal. Fui a trabajar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado durmiendo con una maleta como única pertenencia. Me convencí de que era temporal, que pronto todo volvería a su lugar. Hasta que sonó el teléfono. La voz de Fyodorov al otro lado de la línea tenía la misma entonación cautelosa, la que usa la gente cuando está a punto de destruirte y quiere parecer amable. Marina, necesito que vengas a mi oficina el lunes por la mañana. Me mentí a mí mismo y dije que se trataba de un nuevo cliente. Que fue solo un chequeo de rutina. ¿Cuál no fue el siguiente golpe? A las 8:57 estaba en la puerta de la oficina de Bennett Arlov, usando la ropa que planchaba en casa de Katia, tratando de parecer sereno, mientras dentro todo se desmoronaba. La puerta estaba entreabierta. Me indicó que entrara. Su rostro era una máscara de amabilidad profesional, pero había algo detrás, una satisfacción contenida, como si hubiera estado saboreando el momento durante mucho tiempo. Marina, dijo, señalando la silla frente a la mesa. Necesitamos discutir algunos cambios en el departamento. Me senté con las manos entrelazadas en el regazo y los dedos fríos. Arlov hojeó algunos papeles sin siquiera mirarlos. Ya sabía lo que iba a decir antes de entrar. Estamos reestructurando el sector del marketing debido a los recortes presupuestarios. Su voz era plana, ensayada. Desafortunadamente su puesto será rescindido. Pero ofrecemos una compensación para facilitar la transición. Empujó una carpeta hacia mí. No la toqué. Me limité a mirarlo fijamente mientras las palabras resonaban dentro de mi cráneo como martillos. ¿Recortes presupuestarios? Mi voz sonaba extraña, como si fuera la de otra persona. Acabamos de cerrar 3 nuevos clientes. Vi los números. No tenemos problemas financieros. El rostro de Arlov no cambió. La decisión ya está tomada, Marina. Lo siento, pero es definitivo. Quería preguntar si esto tenía que ver con Igor. Si me hubiera hablado del divorcio y Arlov hubiera decidido que yo era un riesgo. Pero la fugaz mirada que intercambiamos, ese breve momento de incomodidad, me dijo que era mejor no insistir. La respuesta solo me humillaría más. Tomé la carpeta. Salí de la oficina. En 20 minutos mis cosas estaban en una caja de cartón, 4 años de mi carrera reducidos a bolígrafos, un marco con una foto mía y de Igor, que rompí allí mismo, y un cheque que apenas cubriría 2 meses de alquiler. Nadie me miró a los ojos. De repente mis colegas tenían reuniones urgentes, pantallas que mirar, cualquier cosa que les evitara ser testigos de mi vergüenza. A las 9:03 me encontraba frente al edificio Arlov y Parceiros, con una caja en los brazos y la certeza de que mi vida había sido desmantelada pieza a pieza, primero el matrimonio, ahora el trabajo. Solo más tarde descubrí que Arlov e Igor habían sido compañeros de cuarto en la universidad. Que tu amistad era solo un engranaje más de este mecanismo que me aplastaba. Mi carrera nunca había sido estable. Siempre dependió de lo útil que fuera para las personas cuyos motivos ni siquiera entendía. Pero allí en el coche con la caja en el asiento del pasajero, sentí que el suelo volvía a desaparecer bajo mis pies. Otra base se desmoronó antes de que me hubiera recuperado de la primera. 2 semanas después comenzó el divorcio. Igor contrató a Victoria Granovskaya, una abogada conocida por ganar no con justicia sino con engaños procesales y metódica crueldad. El tribunal me asignó a Ilya Brunov, un hombre con ojos como los de alguien que hace mucho tiempo que había dejado de creer en los finales felices. Y finalmente comencé a entender. Nada de eso había sido un accidente. Todo había sido planeado. Allí no existía la justicia. No era más que un hombre cansado, masticando procesos hasta jubilarse. Victoria convirtió mi historia en una ficción distorsionada,
una mujer desequilibrada, irresponsable y peligrosa. Usó mi despido como prueba de inestabilidad, el sofá de mi hermana como prueba de que yo no era capaz de cuidar de mí mismo. Cada detalle de mi vida se convirtió en un arma contra mí y no tenía nada con que defenderme. El juez Oleg Piatigorsky, un hombre de cejas pobladas y voz monótona, dirigió el proceso como si ya conociera el veredicto de antemano. Aprobó todas las peticiones de Victoria sin pestañear. ¿Mis objeciones? Descartado incluso antes de que terminara de decirlos. No miró los documentos, no cuestionó las inconsistencias. Era como asistir a un teatro donde el guión ya estaba escrito y yo era el único que no había recibido mi copia. Igor consiguió el apartamento porque su nombre figuraba primero en el contrato, a pesar de que yo había pagado la mitad del anticipo y las cuotas durante años. Se quedó con el coche porque en el caos posterior a su despido, yo me había retrasado en 2 pagos. Se quedó con los muebles, los ahorros, las inversiones, todo lo que habíamos construido juntos. A mí me quedaba ropa en una maleta y dinero suficiente para 3 meses en el alquiler más barato que pude encontrar. Pero lo peor no fue la pérdida material. Lo peor fue ver a Alina subir al estrado. Llevaba ese traje azul oscuro que elegimos juntas, en una tarde de risas y pruebas, cuando le dije que esa pieza la hacía lucir poderosa. Ahora ella lo estaba usando para destruirme. Sentado con las manos cruzadas sobre las rodillas, mentí con precisión quirúrgica, que era inestable, que tenía ideas peligrosas, que me había vuelto paranoico y aislado. Igor solo se había quedado por lástima, por miedo. No había una palabra de verdad en todo esto. Pero Alina pronunció cada frase con una convicción inquebrantable, el tono adecuado en los momentos adecuados, su rostro con una expresión de compasivo cansancio, como si fuera doloroso para ella pero necesario para mí. El juez anotó todo, asintió y Victoria bloqueó cualquier intento de interrogar a Alina sobre su relación con Igor. Irrelevante, dijo el abogado. Innecesario, repitió el juez. No querían saber cuándo comenzó el romance ni por qué estaba ella allí. No importó. Lo que importaba era que poco a poco, la mujer a la que había llamado mi mejor amiga durante una década estaba desmantelando, ladrillo a ladrillo, lo que quedaba de mi credibilidad. Fue entonces cuando entendí de una vez por todas. Todo había sido calculado. La traición, el despido, el divorcio, cada fecha, cada movimiento, unidos con demasiada precisión para ser una coincidencia. Después del veredicto, Katia me dejó quedarme en su apartamento 3 semanas más, pero Roman, su marido, empezó a hacer comentarios indirectos: necesita recuperarse, no puede depender de los demás para siempre. No me lo dijo, pero oí los murmullos a través de la pared, las discusiones ahogadas. Katia todavía me defendió, pero su voz ya tenía un tono de cansancio. Solo necesita tiempo, repitió, aunque incluso ella empezó a dudar. La compasión tiene fecha de caducidad, y la mía estaba caducando. Empecé a buscar un lugar antes de que Katia tuviera que pedirme que me fuera, antes de que tuviéramos que fingir que no era incómodo. Una ex colega le ofreció el sofá durante 10 días, hasta que decidió que mi energía negativa estaba alterando su equilibrio emocional. Una amiga de la universidad dijo que podía quedarme una semana, hasta que recordó que su familia vendría de visita y de repente no había lugar. Otra me acogió durante 5 días, hasta que su compañera de cuarto decretó que no quería un extraño en la habitación. Todos sintieron pena, hasta que la lástima se volvió incómoda. Porque ayudar va más allá de las palabras amables. Requiere espacio, paciencia, voluntad de cargar con el peso de los demás. Y nadie quiere vivir al lado de un naufragio. Cuando finalmente ahorré suficiente dinero, trabajadores independientes mal pagados, mensajes de texto para folletos de tiendas de mascotas, diseños para cuentas de Instagram que retrasaban los pagos, para alquilar una semana en el Hotel Plata Estrella, no me sentí derrotado. Al contrario, fue casi un alivio. Allí al menos nadie fingiría que le importa. La recepcionista, Rita, me miró con el cansancio de quien ha visto 1000 veces esta historia. Una mujer con una maleta con ruedas, los ojos hinchados, pagando por adelantado 7 noches como si fuera una victoria. No me preguntó por qué estuve allí ni durante cuánto tiempo. Simplemente recogió los billetes arrugados, entregó una llave de plástico verde con el número 14 y recitó las reglas con la entonación de quien lee una advertencia de incendio. Luz incluida. Eres el número 13. No hay visitas después de las 10. Lavandería en la parte de atrás, 3 rublos por carga.
La máquina de refrescos solo acepta monedas. Le di las gracias y arrastré la maleta por el estacionamiento, donde la puerta que alguna vez había sido azul ahora era de un color entre gris y oxidado. La cerradura chirrió y la llave se atascó 2 veces antes de ceder. La habitación olía a moho y a cigarrillos baratos, mezclados con un desinfectante que no había logrado disimular nada. La alfombra, de color marrón oscuro con dibujos que ocultaban las manchas, sugería que había muchas. La cama se hundía en el medio, la almohada era una bellota amarilla. Sobre la cómoda, un televisor de los años 2000 con cajones que no cerraban. En el baño, una ducha de acrílico amarillento y un espejo que lo distorsionaba todo en tonos enfermizos. Era mi nueva dirección. Mi nueva vida. Un lugar donde pagabas por semana y nadie hacía preguntas, porque las respuestas dolerían demasiado. Intenté crear una rutina para no desmoronarme. Me levantaba temprano, preparaba café instantáneo con la bolsa incluida en el servicio de cortesía, y pasaba las mañanas enviando currículums, asistente, recepcionista, administrador de redes sociales, cualquier cosa que se acercara a mi experiencia. Envié docenas por semana, adaptando cada carta de presentación a las palabras clave de los anuncios. A cambio, solo silencio. Ni negativas ni confirmaciones. El vacío fue la respuesta. Por las tardes trabajaba en todo lo que se me ocurría: gestionar páginas de pequeñas empresas, escribir boletines informativos, crear carteles con precios que apenas cubrían el alquiler y la comida, fideos instantáneos recalentados en un microondas chisporroteante. Por la noche contó las monedas que le quedaban, calculando cuántos días aún podría quedarse. Ya nadie me llamó. Nadie respondió a los mensajes. Me había convertido en un problema que otros ya no querían resolver. A veces me permitía un lujo, una lata de sopa barata o un alimento congelado del minimercado abierto las 24 horas a 2 cuadras de distancia. Me sentaba en el borde de la cama, encendía la televisión sin sonido, solo para ahogar el silencio que gritaba entre las 4 paredes. Los vecinos eran sombras, el guardia de seguridad nocturno en el estacionamiento al fondo, quien asintió cuando nuestras miradas se encontraron pero nunca intercambió una palabra. 2 apartamentos más allá, una enfermera de guardia nocturna, cuyas cortinas permanecían eternamente cerradas. Y en la habitación de al lado, un hombre que estaba escuchando a Sansón lo suficientemente alto como para que las notas rotas atravesaran la delgada pared, no lo suficientemente alto como para quejarme, pero sí lo suficiente para recordarme que todavía estaba vivo. Evité el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, mi cara, sí, pero los ojos eran los de alguien que ya se había rendido consigo misma. Una mezcla de vergüenza y cansancio, como si el peso de cada decisión equivocada estuviera grabado en la piel. Ese entonces fue el precio de la traición: una habitación de motel que apestaba a cigarrillos y decepción, comidas que costaban menos que un café en algún lugar decente y la fría certeza de que nadie vendría a salvarme. Porque quien pudiera ya habría decidido que yo no valía la pena. Fue en la habitación 14, después de 3 semanas de ese purgatorio, donde encontré el cofre. Tropecé con él por accidente, el cargador del celular se me escapó de los dedos, y cuando me agaché para recogerlo, choqué con algo sólido debajo de la cama. Lo saqué, una maleta vieja con cuero desgastado y esquinas de latón oscurecidas por el tiempo. Del tipo que fueron hechos para durar décadas, no para ser desechados después de una temporada. En el mango una etiqueta amarillenta atada con un hilo fino. Le di la vuelta con dedos temblorosos. Marina Loseva. Mi nombre completo escrito a mano con la letra precisa, casi quirúrgica, de tía Margarida. Reconocería esa línea en cualquier lugar, letras rectas, cruzadas con un rigor casi obsesivo, como si hasta la tinta tuviera que someterse a la orden. Me senté en el frío suelo con la maleta entre las piernas, tratando de entender cómo había llegado allí. Mi tía murió 9 meses antes. Yo estaba en el funeral, de pie junto a la tumba, observando cómo bajaban el ataúd a la tierra húmeda. Vivió sola durante décadas, murió sola entre montones de carpetas amarillentas y periódicos viejos que nadie más leía. Todos dijeron que era triste pero no sorprendente, después de todo, ella se había aislado, se había sumergido en teorías de conspiración y había advertido a todos que no confiaran. Nadie lo tomó en serio. Pero ¿cómo estaba esa maleta debajo de mi cama, en un motel donde apenas llevaba 3 semanas? ¿Sabía ella que terminaría aquí? ¿Dejó el baúl en recepción con instrucciones para que lo colocaran en la habitación que yo alquilaba?
Parecía absurdo, pero la etiqueta con mi nombre, escrito de su propia mano, era una prueba que no podía ignorar. Los cierres de latón estaban cerrados, cada uno con un pequeño ojo de cerradura. Le di la vuelta a la maleta, examiné el fondo, los lados y entonces lo vi, un pequeño sobrepegado con cinta adhesiva amarillenta. Dentro, una llave. La tía Margarida siempre fue meticulosa, incluso en su paranoia. Ocultó cosas a plena vista, dejó pistas que requerían paciencia para descifrarlas. Creía que si algo era lo suficientemente importante, la persona adecuada lo encontraría. Quité el sobre y saqué la llave. Mis dedos temblaron cuando lo giré en la cerradura. Cuando abrí la maleta, el olor a papel viejo y a cuero envejecido se elevó como una niebla. En el interior, fajos de dinero atados con gomas elásticas. 10 millones de rublos, billetes de 10.000 mezclados con unos cuantos cientos de rublos, como si los hubieran guardado apresuradamente años atrás. El olor era de algo que había estado oculto durante mucho tiempo, como si el dinero llevara el peso de antiguos secretos. Debajo de las notas, un billete de avión. Papel amarillento, bordes deshilachados. Ekaterimburgo. Vuelo en 4 días. Y debajo de la nota, una carta escrita en un cuaderno amarillo con la inconfundible letra de tía Margarida. Marina, esto es solo para el viaje. El verdadero legado te espera en esta dirección. No confíes en Igor. No confíes en Olina. Planearon todo incluso antes de la boda. Termina lo que empezó tu madre antes de que te callen a ti también. La verdad es la única moneda que vale algo. Úsala bien. Leí esas palabras 3 veces. El impacto fue como una espada, pero con él vino una certeza creciente, una ira que ardía más que la vergüenza. No confíes en Igor. No confíes en Olina. Empezaron antes de la boda. Mi madre, Evgenia Nikolaevna, murió hace 6 años en un accidente automovilístico en Mokraya Tras a altas horas de la noche. El informe policial menciona exceso de velocidad y posible somnolencia al volante. Un accidente trágico, pero nada sospechoso. Solo la tía Margarida pensaba diferente. En el funeral, me llevó aparte y me susurró que mi madre investigaba un fraude financiero en la empresa de tecnología donde trabajaba. Que su muerte fue demasiado conveniente. Que debo tener cuidado. En ese momento lo ignoré. Después de todo, la tía siempre veía conspiraciones donde no las había. Habló de corrupción, distribuyó panfletos que nadie leyó. Aprendemos a asentir y cambiar de tema. Ahora, sentada en el suelo de la habitación 14 con una maleta llena de dinero y una carta que le daba la razón, ya no podía ignorarlo. Esa noche no dormí. Me quedé allí mirando la maleta, los billetes, la nota. Cuando salió el sol, la decisión ya estaba tomada. No iba a huir. Estaba cansada de ser la persona a la que le pasaban las cosas. Cansado de esconderme mientras los que destruyeron mi vida quedaron impunes. Empaqué algo de ropa en una mochila, guardé el billete y parte del dinero en una bolsa hermética. Dejé una nota en recepción: la habitación está pagada antes del fin de semana, pero no volveré. La mujer detrás del mostrador me miró con una expresión que podría haber sido de alivio o indiferencia, tal vez le gustaban menos los problemas, tal vez simplemente no le importaba. Buena suerte, dijo secamente sin prestar atención. El vuelo a Ekaterimburgo salió temprano, desde un aeropuerto secundario a 40 minutos de distancia. Compré el billete con dinero de mi tía, y durante todo el trayecto intenté no pensar en lo que estaba haciendo, cruzar el país siguiendo las instrucciones de una mujer muerta, a la que todos consideraban loca. Persiguiendo una conspiración que supuestamente vinculaba el engaño de mi marido con la muerte de mi madre. Parecía una locura. Pero la carta estaba en mi bolso, el dinero era real, la nota tenía mi nombre. Loco o no, estaba al aire. Y la aerolínea, por supuesto, era de esas en las que se paga por todo, incluso por el aire, al parecer. Me cobraron 1.300 rublos por llevar un bolso que pesaba menos que un bebé. Pagué sin discutir. No tenía la energía para luchar. 3 horas apretujadas entre un hombre con un traje caro, que ocupaba ambos reposabrazos, y un estudiante con auriculares, mirando la pantalla como si el mundo exterior no existiera. No cerré los ojos. Los asientos parecían diseñados por alguien que odiaba a los pasajeros, pero eso no era lo que me mantenía despierto. Fue miedo.
¿Qué descubrió mi madre? ¿Qué tan involucrados estaban Igor y Olina? ¿Hubo algo real en mi boda o fue todo teatro? Cada te amo, cada gesto de cariño, formaban parte de un guión cuidadosamente ensayado. El hombre a mi lado miró mi bolso, como preguntándose por qué no lo puse en el compartimento de arriba. Quería decirle que dentro había 10 millones de rublos y, tal vez, la clave para entender cómo mi vida se fue desmantelando pieza a pieza. Pero solo miré por la ventana. Abajo parpadeaban las luces de las ciudades, vidas donde las cosas todavía tenían sentido. Ekaterimburgo me recibió con un cielo gris y una lluvia que no solo mojaba, sino que penetraba. Alquilé un coche con parte del dinero en la maleta y lo que quedaba del límite de la tarjeta que intentaba olvidar que existía. El encargado, un joven con ojeras y una sonrisa cansada, apenas levantó la vista cuando firmé los papeles. ¿Tiene usted seguro?, preguntó, más por obligación que por interés. Asentí. No importó. Ya nada de eso importaba. Acceso que de otro modo nunca tendrías. Cada cena, cada viaje, cada noche en la que creía estar construyendo una vida, era en realidad una trampa meticulosamente tejida. Y lo peor, yo mismo le había entregado las llaves. La voz de Igor resonó en mi cabeza, ahora distorsionada por el conocimiento que me quemaba por dentro. Marina no sabe nada útil. Eso era lo que yo era para él, un callejón sin salida que le llevó a buscar alternativas. Alternativas que incluían la muerte de mi madre. Mis dedos temblaron cuando cogí otra cinta. Esto estaba marcado con una fecha 2 meses antes del accidente de mamá. Reunión final, opciones de contención. Asistencia, Kolesov, Igor, L. Blasov, seguridad. El sonido de la cinta girando sonó como un veredicto. Cuando la voz de Kolesov llenó el espacio, fue aún más fría, casi clínica. El accidente en la carretera será el más limpio. Sin testigos, sin rastros. La curva cerca del sanatorio es perfecta, poca iluminación, sin cámaras y la patrulla de carreteras local en el bolsillo. Si ella muere allí, nadie lo cuestionará. Los frenos fallan, el auto vuelca, fin de la historia. Igor respondió, y su tono era el de un ejecutivo resolviendo un problema logístico. ¿Y si no está sola? A veces su hija la acompaña. Un descanso. Entonces Kolesov. Entonces la hija también muere. No es ideal, pero sí aceptable. Lo importante es que los datos no se filtren. Si Loseva sospecha algo, puede intentar transmitirnos la información antes de que muramos. No podemos arriesgarnos. Mi respiración se aceleró. Habían considerado matarme. No como una posibilidad remota, no como último recurso, sino como una opción. Una variable en una ecuación que necesitaba ser resuelta. E Igor, el hombre que juró protegerme, estuvo de acuerdo. Lo había analizado con la misma frialdad con la que elegía el vino para nuestras cenas. Las paredes del archivo parecieron cerrarse. El aire acondicionado zumbaba, pero yo estaba sudando frío. Cogí otra cinta al azar, esta vez sin fuerzas para leer la etiqueta. La voz que salía de los parlantes era la de mi madre. Masa, si estás escuchando esto es porque algo salió mal. Y si salió mal es porque no pude protegerte. Una pausa, un suspiro tembloroso. Te dirán que estaba paranoico. Que lo inventé todo. Pero no es verdad. Everest Forma falsificó las pruebas del proyecto Aurora. Los efectos secundarios no son leves y manejables como afirman. Son irreversibles. Y ellos lo saben. Todos lo saben. Su voz se quebró. Intenté advertirte, hija. Intenté mantenerte alejado. Pero son más inteligentes de lo que imaginaba. Si Igor está involucrado. Otra pausa más larga. Dios, Masa, perdóname. No sabía que él era uno de ellos. La cinta siseó. Luego, silencio. No lloré. No quedaban lágrimas por algo tan vasto como esto. En cambio, sentí un vacío tan profundo que parecía chuparme los huesos. Mi madre había muerto sabiendo que yo estaba en sus manos. Sabiendo que nunca lo sospecharía. Y lo peor, tenía razón. Igor no era un marido traicionado por la ambición. Él era un soldado.
Uno que se había infiltrado en mi vida con la misión de neutralizar cualquier amenaza a la operación. ¿Y yo? Yo era el cebo. Se estaba jugando la pieza de sacrificio en un juego que ni siquiera sabía. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia la vieja computadora portátil que estaba sobre la mesa. La pantalla parpadeó al tocarla, revelando una carpeta llamada Marina, solo emergencia. En su interior, decenas de archivos, correos electrónicos, grabaciones, documentos escaneados. Y un vídeo. El primer cuadro mostraba a mi madre sentada a la mesa de la cocina, mirando directamente a la cámara. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Si estás viendo esto, cariño, es porque no pude detenerlos. Su voz era un susurro ronco. Te contarán una historia sobre un accidente, sobre una falla mecánica. No lo creas. No fue un accidente. Fue una ejecución. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Igor trabaja para ellos. Toda su relación fue una farsa. Se ha puesto a tu lado para vigilarte, y si es necesario, eliminar cualquier riesgo. Tú no eres su esposa, Masa. Eres una variable. Uno que están dispuestos a sacrificar. El vídeo parpadeó. Mi madre se llevó la mano al pecho como si el dolor fuera físico. Lo siento mucho. Por todo. Por no protegerte mejor. Porque no lo vi a tiempo. Sus labios temblaron. Pero si estás aquí es porque la tía Margarita te condujo a la verdad. Y ahora debes decidir, correr o luchar. La pantalla se puso negra. Me quedé allí inmóvil con el peso de todo aplastándome. No hubo más dudas. No hubo más, tal vez. Solo existía la verdad, desnuda y cruel. Mi vida había sido una mentira desde el principio. Cada sonrisa, cada promesa, cada momento de intimidad había sido calculado. Y mi madre había muerto por eso. Para mí. ¿Y ahora? Ahora tenía una opción. Podría salir de ese sótano, quemarlo todo, desaparecer como claramente la tía Margarita esperaba que hiciera. Podría huir a algún lugar donde nunca me encontrarían, donde podría fingir que nada de esto había sucedido. O podría hacer lo que mi madre no pudo. Podría pelear. El acceso a esos archivos fue la clave para exponer un plan de $1.000 millones, y cuando mi madre amenazó con usarlos, la silenciaron. Un accidente conveniente, un informe falsificado, un ataúd cerrado. Pero encontré otras pistas. Entre ellos una cinta con 2 nombres, A y Doctora Lyudmila Pak. Cuando presioné play, el mundo se derrumbó de una vez por todas. La voz en la grabación era la de mi mejor amigo, el mismo que me abrazaba en los días malos, que se reía de mis chistes tontos, que me juraba lealtad eterna. Solo que no. Cada cena de jueves, cada confesión entre copas de vino, cada lágrima enjugada había sido un informe. Alina no era mi amiga. Ella era una espía. Una marioneta del Everest forma, plantada en mi vida para garantizar que nunca sospechara. Nunca hagas demasiadas preguntas. Que ella permaneciera dócil, controlada, útil. No sé cuánto tiempo permanecí allí, escuchando aquellas conversaciones que destruyeron años de recuerdos. El frío del cemento me subió por la espalda, la cruda luz de la lámpara me quemó los ojos. Hasta que algo me llamó la atención, una libreta vieja, enchufada, con un post-it amarillento pegado a la pantalla. Mira esto primero. Debajo de la flecha, un único archivo de vídeo. Para Marina. Hice clic. La pantalla brilló y allí estaba ella, tía Margarita. No la mujer frágil de los últimos años, sino la misma que vi en los álbumes familiares, solo que ahora con profundas ojeras y manos temblorosas ajustando la cámara. Llevaba ese cardigan azul oscuro con botones de madera, el mismo que usaba cada Navidad, cada cumpleaños, como una armadura contra el mundo. Su voz, áspera por la enfermedad, era firme. Si estás viendo esto, Marina, es porque ya me fui. Y porque encontraste mi archivo. Tomó un sorbo de agua y tragó con fuerza. Probablemente esté enojado. Confundido. Preguntando por qué no te conté todo antes. Cerré los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste, tía? ¿Por qué me dejaste caminar hasta aquí ciego? La respuesta es simple, lo intenté.
Su rostro se tensó como si el recuerdo le doliera. Te lo advertí antes del compromiso. Te llevé aparte y te dije que tuvieras cuidado, que algo andaba mal con él. Pedí observar cómo actuaba Alina con Igor. Pero me llamaste paranoico. Dijo que vi conspiraciones donde no las había. Un suspiro tembloroso. No te culpo. Durante décadas fui ese pariente molesto que distribuía panfletos sobre la corrupción y asustaba a todo el mundo con discursos sobre sonrisas demasiado perfectas. Cuando finalmente intenté salvarte, ya habías aprendido a no escucharme. Se inclinó hacia adelante y por primera vez vi el pañuelo blanco manchado de rojo en su regazo. Tu madre, Eugenia, era mi hermana. Mi mejor amiga mucho antes de ser tu madre. Nos protegimos unos a otros. Se le quebró la voz. Cuando descubrió lo que hacía Everest Forma, vino a verme. Sabía que yo ayudaría a reunir pruebas. Pasamos meses documentándolo todo, preparando un expediente para las autoridades. Los dedos apretaron el pañuelo. Luego murió en un accidente perfectamente orquestado. Sabía lo que había pasado, aunque no podía probarlo. Margarita tosió tapándose la boca. Cuando apartó la mano, vi más sangre. 6 años. 6 años recopilando todo lo que tienes ahora, documentos, grabaciones, pistas financieras. Sus ojos, antes tan vivaces, ahora brillaban febrilmente. Lo hice porque amaba a tu madre. ¿Y porque te amo? Porque no podía permitir que la mataran y destruyeran su vida impunemente. Respiró hondo y me miró a través de la pantalla como si estuviera justo delante de mí. Tienes 2 opciones, Marina. Los mismos que tenía tu madre antes de morir. Una pausa pesada. Puedes tomar el dinero que te dejé, desaparecer, cambiarte de nombre. Viva en paz, lejos, seguro. Nadie te juzgará por elegir sobrevivir en lugar de luchar. Ya has perdido demasiado. Mereces paz, si eso es lo que quieres. Su cuerpo tembló con otra tos, esta vez más fuerte. Cuando se recuperó, su expresión era pétrea. O puedes pelear. La palabra resonó como un disparo. Usa todo lo que he reunido para destruir a esta gente. Exponga a Everest, Igor, Alina, a todos los que tuvieron las manos cubiertas de sangre por la muerte de su madre y por su propia ruina. Levantó un dedo tembloroso. No será fácil. Tienen dinero, abogados, influencia. Te perseguirán, te amenazarán, intentarán doblegarte. Pero Marina, su sonrisa era torcida, igual que la que recordaba de pequeña, cuando me dejaba leer hasta tarde o me robaba galletas de la cocina. Si eliges pelear, tienes la oportunidad de ganar. E incluso si no ganas el total, pagarán. Lo pagarán caro. El vídeo parpadeó. Tía Margarita cogió algo fuera de cuadro y luego me miró. Elijas lo que elijas, tendrás una historia que vale la pena contar. Tu madre estaría orgullosa de ti sin importar lo que decida. Su tono se volvió serio. Pero creo que sabemos cuál es el camino que te permitirá dormir por la noche. Ella volvió a sonreír, esta vez con una tristeza que me destrozó. Te amo, Marina. No dejes que ganen. Un último movimiento. Su mano desapareció de la pantalla y el vídeo terminó. Me quedé allí paralizada, frente a la pantalla oscura, mientras el peso de todo me aplastaba. Hasta que mi teléfono vibró sobre la mesa. Con manos temblorosas tecleó el número de Sberbank en Sochi, departamento 7-7-4. 45 minutos de menús automatizados, música clásica distorsionada como un presagio, hasta que finalmente respondió una voz femenina. Señora, dijo la mujer formalmente. Necesito transferirlo al sector de gestión patrimonial. Por favor, permanezca en la línea. 1.000 millones de rublos. Las palabras sonaban irreales, como si estuvieran hablando de otra persona. Estaba sentado en el escondite de una mujer muerta, rodeado de pruebas de un asesinato diseñado, y descubrí que había heredado una fortuna capaz de pagar una guerra. La tía Margarita no solo llevaba 6 años reuniendo pruebas. Había construido un arsenal. Un imperio financiero intocable al abrigo de disputas legales, con mi nombre como único heredero. No se trataba solo de justicia. Se trataba de poder. Y elegí usarlo.
Utilizando los contactos de su expediente, llamé a la mayor Henrietta Kailova del FSB en Krasnodar. Ella respondió secamente al tercer timbrazo. Kailova. Mi nombre es Marina Loseva. Me temblaba la voz, pero las palabras salieron firmes. Mi tía Margarita Loseva dejó materiales sobre un caso que creo que hay que investigar. Sobre el Everest Forma. Silencio. Por un segundo pensé que se había cortado la llamada. Entonces el tono cambió. ¿Dónde estás ahora? En casa de mi tía, cerca de Sochi. No te vayas de allí. El orden era cortante. Estoy en camino. No toques nada. No hables con nadie. Deja todo como está. Apagado. 35 minutos más tarde, los faros de un coche negro atravesaron la oscuridad del patio. La mayor Kailova saltó del vehículo incluso antes de que se apagara el motor, pelo corto, chaqueta sobre vaqueros y placa brillando a la luz de la luna. Sus ojos afilados me evaluaron mientras cruzaba el jardín abandonado. ¿Tienes idea de en qué te estás metiendo, Loseva? Preguntó sin preámbulos. Sostuve su mirada. Ahora lo tengo. Su rostro era una mezcla de precaución y esperanza. Muéstramelo, dijo. La llevé al almacén, bajamos las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pasos y vi cómo su expresión cambiaba al ver los estantes, las cajas repletas de minuciosas etiquetas escritas a mano. Kailova se puso guantes de látex antes de tocar cualquier papel. Ojeé, leí, analicé. 20 minutos después dejó escapar un suspiro seco. Tu tía era o la investigadora más exhaustiva que he visto en mi vida, o un genio. Probablemente ambas cosas. Sus dedos se deslizaron sobre un informe mecanografiado. Esto es suficiente para abrir investigaciones federales. Hay indicios de conspiración, manipulación del mercado, y si confirmamos sabotaje en el accidente, incluso asesinato. Marina, me acabas de contar un caso que podría destruir la corporación farmacéutica más grande del país. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, como había advertido Kailova. Cuando el adversario es una corporación con miles de millones en activos y un ejército de abogados, cada paso se convierte en una batalla, órdenes judiciales que emitir, cuentas que congelar, sanciones legales que ganar. Pero poco a poco empezaron a aparecer grietas. Ex empleados de Everest Pharma, despedidos o silenciados con amenazas, rompieron el pacto de omerta. Las personas que antes temblaban al pronunciar el nombre de la empresa ahora hablaron. Algunos con voces temblorosas. Otros con la ira ardiendo en la garganta. La agente Kailova me ayudó a encontrar un lugar para vivir, un pequeño departamento en Krasnodar, con pisos de madera desgastados y ventanas que traqueteaban cuando los trenes pasaban a 2 cuadras de distancia. No era el Silver Star, la habitación 14 de la pensión donde me escondí como un animal herido. Pero tampoco era un hogar. ¿Viviste con lo esencial, alquiler, comida y el resto? Cada centavo heredado de la tía Margarida se destinó a la pelea. Me reunía con los investigadores cada 2 semanas. Exigían precisión, fechas, nombres, conversaciones que había escuchado años antes y solo entonces entendí su peso. Reconstruya la línea de tiempo. ¿Quién visitó a su madre en los últimos meses? ¿Cómo actuó el Dr. Pak durante las consultas? Mi memoria fue examinada, cada detalle escrito, cada conexión dibujada en pizarras que imaginé en las paredes de su oficina. De vez en cuando Kailova llamaba. Estamos avanzando. Eso es todo lo que dijo, la entonación de alguien que no puede revelar más, pero quiere que sepas que no estás solo. Esperar, sin embargo, fue el peor castigo. Le había entregado todo lo que le quedaba a tía Margarida. Ahora solo quedaba confiar en que por primera vez, el sistema elegiría proteger a los inocentes en lugar de devorarlos. Hasta que, meses después de aquella noche en el archivo subterráneo, las cosas empezaron a desmoronarse a una velocidad que dejaba a la gente mareada. Todo empezó una mañana de miércoles, aún fría por el invierno que insistía en no estrenar la primavera. La sede de Everest Pharma en Moscú fue allanada. Los agentes del FSB salieron del edificio de vidrio tintado llevando cajas de documentos, como si llevaran los restos de un imperio en colapso. Las imágenes se transmitieron en las noticias nacionales, empleados atónitos en la acera, hombres con chalecos antibalas corriendo escaleras arriba con órdenes de registro. Lo que ayer parecía intocable se está desmoronando en tiempo real.
Anatoly Kolisova, la directora ejecutiva cuya voz reconocí por las grabaciones, la que habló de la muerte de mi madre como un asunto operativo, fue arrestada en su propia casa. Las cámaras captaron el momento en que la condujeron esposada, entre vecinos y periodistas boquiabiertos, frente a la vida que había construido sobre mentiras y que ahora se estaba desmoronando. Ese mismo día me llamó Kailova. Acabamos de arrestar a Igor. Estaba en la oficina de la empresa donde trabajó después del divorcio. Vi la noticia en el noticiero local y volví a ver la grabación media docena de veces, como si mi cerebro necesitara confirmar que aquellas imágenes eran reales. Igor, con la cabeza en alto, sin gritar, sin resistirse, como si aquellas esposas fueran solo una molestia formal y no el principio del fin. Pero sus ojos, oh sus ojos, traicionaron algo nuevo, miedo. Y peor aún, el shock de quienes finalmente se dan cuenta de que no son tan intocables como pensaban. Alina fue arrestada 2 días después, en una cafetería de Rostov del Don, donde se había mudado después de su divorcio. Había invertido el dinero del Everest en un estudio de diseño. Esta vez todo estuvo bien, decía la noticia. Lloró cuando se la llevaron, un espectáculo conmovedor para las cámaras. Para mí no. Era la misma mujer que mintió a los jueces sin pestañear, que sonrió mientras yo me hundía. Su abogado ya estaba preparando la narración. Alina fue engañada por Igor, ella no sabía nada, ella también es una víctima. Pero había oído sus conversaciones con el médico. Embalar. Vi los recibos de transferencia, pagos para mantenerme bajo control. Ella no fue un peón accidental. Me lo asignaron. Cada copa de vino de la noche era vigilancia. Cada una de tus palabras, un guión para que no sospeche, no pregunte, no despierte. En cierto sentido, su traición dolió más que la de Igor. Yo había elegido a Igor. Alina me fue impuesta. Luego llegaron las noticias sobre el juez Lasov. Renunció a su cargo alegando que quería pasar más tiempo con su familia, la clásica excusa para alguien que espera escapar de la prisión. No ayudó. 3 semanas después, fue acusado de corrupción y manipulación de procesos a favor de la corporación. En los expedientes de la tía Margarida se encontraron documentos que lo vinculan con una casa comprada a través de una sociedad offshore financiada por el Everest, así como honorarios de consultoría pagados a lo largo de los años para obtener decisiones favorables. Se han revisado todas sus sentencias de los últimos 10 años. El mío fue uno de los primeros. El nuevo tribunal tardó 15 minutos en revocar el fallo anterior, basado en falso testimonio y parcialidad. En la misma llamada, Kailova me informó, su matrimonio con Igor ha sido declarado nulo y sin efecto. El tribunal anuló el divorcio y reconoció la unión como fraudulenta, basada en un fraude. También recibirá una disculpa oficial del sistema judicial, si eso significa algo para usted. Significaba. No borró las noches en el sofá de pensiones baratas, ni el sabor amargo de ver a un amigo mentir en el tribunal, ni la certeza de que la sentencia ya estaba comprada antes de que yo entrara a la habitación. Pero fue un reconocimiento. Un sello oficial de que todo lo que me hicieron estuvo mal. El proceso judicial comenzó 6 meses después de las detenciones y se prolongó durante 1 año y medio. Kailova ya me había advertido, los casos de este tamaño son lentos. Cuando las acusaciones involucran a decenas de acusados, fraudes financieros complejos y un asesinato, cada coma requiere paciencia, cada prueba debe ser irrefutable. Pero por una vez pude esperar. No como víctima. Como alguien que finalmente vio la justicia tardía, imperfecta, pero real, en movimiento. Y ella tenía razón. La maquinaria judicial avanzaba con tal lentitud burocrática que hasta los días más largos parecían pasar en un abrir y cerrar de ojos. El primero en ser juzgado fue Anatoly Kolisov. Su demanda se convirtió en un espectáculo mediático que dominó los titulares durante semanas. Ex empleados de Everest Pharma testificaron con sorprendente detalle, cómo falsificaron los resultados de los ensayos clínicos, cómo la dirección sobornó a los inspectores para acelerar las licencias, cómo suprimieron los efectos secundarios letales en nombre de las ganancias. Los pacientes, víctimas de medicamentos que nunca deberían haber llegado al mercado, compartieron sus historias. Una mujer habló durante casi 20 minutos sobre cómo vio morir a su hija a causa de un medicamento que Kolisov metió en la garganta de la agencia reguladora, con datos de seguridad inventados. Los auditores forenses mostraron diagramas de flujo financiero, cada dosis de ese veneno vendida les llenaba los bolsillos.
El jurado deliberó durante 6 días. Culpable de 17 cargos: fraude contra el gobierno, corrupción, peligro de la vida humana. La sentencia: 23 años de prisión y confiscación de bienes por valor de 4.000 millones de rublos. Tenía 62 años. Probablemente moriría tras las rejas. Yo estaba sentado en la última fila, observando el resultado. Cuando se lo llevaron esposado no sentí ni alegría ni sed de venganza. Era como ver una ecuación compleja finalmente resuelta, cada variable en su lugar. El juicio de Igor fue mucho más discreto. Sin cámaras, sin fanfarrias. Pero para mí fue lo más importante. Asistí todos los días, siempre en el mismo lugar. La fiscalía desmanteló paso a paso sus acciones, la vigilancia de mi madre, la planificación del asesinato, nuestro matrimonio como una operación a largo plazo. Las grabaciones de Margarida resonaron en la habitación. Escuché su voz discutiendo cómo eliminar el obstáculo que representaba mi madre. Cómo calculó qué preguntas hacerme para extraer información. La defensa intentó presentarlo como una pieza en el tablero, un incauto manipulado. Pero la evidencia demostró lo contrario, un hombre frío y estratégico que no solo sugirió cómo matar a mi madre, sino que continuó recibiendo pagos después de su muerte. Culpable. Homicidio calificado, estafa, participación en organización criminal. 15 años de prisión. Cuando el juez anunció la sentencia, Igor me miró. Sus ojos mezclaban furia e incredulidad, como si no pudiera aceptar que la mujer con la que se había casado para espiarla era la misma que ahora estaba destruyendo su vida. Le devolví una mirada serena e imperturbable. Terminó. Nadie más me haría sentir débil. Alina ni siquiera fue juzgada. Hizo un trato con el fiscal, 8 años de prisión a cambio de colaboración. Su testimonio fue crucial para incriminar a otros involucrados, incluida la doctora Lyudmila Pak, y para revelar documentos que la corporación había intentado enterrar. 6 meses después del veredicto, recibí una carta suya, 3 páginas escritas en papel carcelario. Lo siento. Explicaciones. Una narración sobre cómo al principio era solo un trabajo, pero luego se encariñó conmigo y esperó que pudiéramos perdonarnos mutuamente. Lo leí una vez por la mañana, mientras tomaba una taza de café en mi nuevo hogar en Krasnodar. No sentí ni ira ni lástima. Solo una satisfacción llana, como cerrar un expediente definitivo. No fue arrepentimiento, fue un intento de justificarse, de reescribir la historia para presentarse como una víctima, no como un cómplice. Ella quería perdón. No tenía ninguna obligación de concederlo. Guardé la carta en la carpeta con los otros documentos, prueba de traición, y nunca más la abrí. Algunas relaciones no merecen ser arregladas. Algunas ni siquiera valen la pena intentarlas. El perdón no es una deuda que tenemos con aquellos que destruyeron nuestras vidas solo porque ahora cargan con el peso de la culpa. El proceso civil contra Everest Pharma se prolongó durante 2 años. La empresa resistió con uñas y dientes, ejércitos de abogados retrasaron, apelaron todos los documentos y se les acabaron los plazos. Pero tras las condenas penales de sus dirigentes, la estructura se derrumbó. Aceptaron un trato, 200.000 millones de rublos en compensación a las víctimas, financiación de auditorías independientes de todos sus medicamentos durante los últimos 10 años y 15 años de supervisión estatal para evitar mayores fraudes. La muerte de mi madre fue reconocida oficialmente como muerte por negligencia, y el tribunal ordenó una indemnización de 1.000 millones de rublos, la cantidad que heredé como único pariente vivo. Miré esos números en la pantalla del banco como si fueran veneno. Dinero empapado de sangre comprado con su vida. No toqué ni un copec. Transferí todo a fondos que luchan por la seguridad de los medicamentos y la transparencia en la industria farmacéutica. Esos recursos estaban contaminados. Pertenecían a las víctimas, no a mí. Ya tenía todo lo que necesitaba, lo que realmente me había dejado Margarida. Con parte del dinero hice realidad su sueño, creé la Fundación Margarida Tiotkin para la Verdad y la Justicia. No es una ONG cualquiera. Es una máquina de guerra contra la corrupción farmacéutica. Contratamos expertos independientes para buscar agujeros de seguridad. Apoyamos demandas contra empleados despedidos o amenazados por denunciar irregularidades. Publicamos informes que hacen temblar los consejos de administración de las grandes corporaciones. Sacamos tus secretos a la luz.
El fondo se convirtió en mi vida. El lugar donde canalicé el dolor, la rabia, la terquedad que me impidió dejar que sus muertes se convirtieran en una estadística más olvidada. Prueba de que incluso la destrucción puede convertirse en un escudo para los demás. Y sé que estarían orgullosos. A veces pienso en la habitación 14 del motel, la estrella plateada descascarada. Como me senté en la cama hundida, picoteando comida barata con un tenedor de plástico, tratando de convencerme de que todavía había una manera de salir de la trampa en la que se había convertido mi vida. Todavía conservo el recibo de esa semana pagado por adelantado. No como una metáfora. Como recordatorio. El papel está amarillento, arrugado, huele a nicotina vieja. Pero incluso desde allí puedes levantarte. No mueres solo porque alguien quiere romperte. Margarita lo sabía. En los últimos años, ella no se ha escondido, está construida. Reunió pruebas. Establecer una estructura. Recursos acumulados. Porque creía que la verdad importaba más que la comodidad y la justicia más que la seguridad. Y ella tenía razón. Esa anciana excéntrica de la que se reían, era la única que entendía cómo funcionaba realmente el mundo. Ella sabía lo que yo tenía que aprender por las malas: los poderosos no dejan de ser corruptos solo porque son educados o siguen las reglas, especialmente aquellos que nunca las siguen. La última lección que me dejó fue la más acertada, aunque hubiera preferido no haberla aprendido. La barbarie siempre trae la victoria. Pero renunciar a la lucha garantiza la derrota. Construí una vida honesta sobre los escombros, no es perfecta, no es fácil, pero es real. Es mío. Una vida que la vieja Margarida, con su limonero y su silenciosa testarudez, reconocería como digna. Porque hay una verdad que el mundo insiste en olvidar: la paciencia y las pruebas pueden derribar incluso imperios construidos sobre cuchillos. Y a veces la mayor fortaleza no está en ganar, sino en no dejarse borrar por la conveniencia de los demás. Ya no soy esa mujer que arrastraba una maleta polvorienta debajo de la cama, temblando. Soy más fuerte. Más cauteloso con la confianza. Y sobre todo ahora sé lo que realmente importa, porque descubrí, en el fondo, que somos capaces de soportar mucho más de lo que creemos. Esa verdadera fuerza nace cuando arrancamos todo lo que es falso y nos quedamos solo con lo esencial. Y por primera vez agradezco no ser la persona que solía ser. Si esta historia de supervivencia te ha llegado hasta aquí, no la dejes morir en silencio. Dale un me gusta ahora, cada uno es un grito contra el olvido. ¿Mi momento favorito? Cuando Marina encontró los archivos escondidos de Margarida en el sótano polvoriento y comprendió: la loca al limonero había tenido razón desde el principio. ¿Y tú? ¿Qué escena te dejó un impacto más profundo? Déjalos en los comentarios, tus palabras son las que mantienen vivas estas historias. No te pierdas los próximos capítulos: historias de resistencia, consecuencias y quienes se niegan a desaparecer. Activa las notificaciones y suscríbete. Porque las mejores historias no son las que terminan bien, son las que continúan a pesar de todo. Y el próximo podría ser tuyo.